Buenos días para todos, queridos amigos, queridos oyentes. Espero que todos estén pasando un excelente tiempo de la mano de nuestro gran poderoso Dios. Donde quiera que esté usted, permíteme desearle los mejores de los tiempos. En el día de hoy vamos a dar continuidad a este estudio de los seres creados, y hoy, en este cuarto episodio de los seres creados, vamos a ir concluyendo esta serie de estudios que hemos realizado durante este tiempo. A manera de resumen, les traje un bosquejo para que contextualicemos un poco acerca de las clases anteriores. En la primera clase, en el primer episodio, en el primer video, hablamos acerca de la creación del universo en general. En un segundo video de la segunda clase, hablamos de la clasificación de los ángeles y de sus jerarquías. En la tercera clase, en el tercer episodio, estuvimos hablando acerca de la naturaleza y personalidad de los ángeles. Y en el día de hoy estamos cerrando con este episodio y estudiaremos acerca de la función que cumplen, que realizan los ángeles. Vamos adentrándonos en el tema. La función de los ángeles. Primer punto. La primer y más importante función que cumplen los ángeles es la alabanza, la adoración y dar gloria a Dios. Inicialmente, cuando iniciamos estas clases, estudiamos que la palabra ángel significa mensajero. Pero aparte de estos ángeles que están al servicio de Dios, ser mensajeros, cumplen diferentes funciones. Y una de estas funciones que vamos a iniciar estudiando, la encontramos en el Salmo 148, versículo 1 y 2. Aquí el salmista, aquí Dios por medio del salmista está demandando adoración para él por medio de sus ángeles. Aquí Dios demanda adoración continuamente por medio de sus ángeles. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al Salmo 148 y vamos a estudiar primeramente el versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. En la Biblia, los ángeles son mencionados como el ejército de Dios. El versículo 1 y 2 del Salmo 148 está implicando directamente a los ángeles a rendir alabanza continua a Dios. El contexto inmediato del versículo 1 y 2 es todo el Salmo 148. Aquí Dios está demandando a toda su creación, a toda su naturaleza, alabanza hacia Él. ¿Cómo es esto? No es que los objetos, no es que la naturaleza dé alabanza a Dios, sino que Dios, por medio de la existencia de su creación, demanda alabanza a Él mismo. En otras maneras, no es que haya que alabar al instrumento, sino aquel que le proporciona el sonido. Ejemplo, la guitarra es el instrumento, la guitarra es el universo, pero el que le proporciona el sonido es alguien superior. No es que haya que alabar a la creación, sino al creador. En otras maneras, en todo el Salmo 148, Dios demanda alabanza
absoluta hacia Él, que es su creador. Pero aquí nos interesa es el versículo 1 y el versículo 2, que es lo que estamos estudiando, que los ángeles dentro de su función están dando continua alabanza a Dios. Ve del punto número 1, como ve, la adoración a Dios por parte de los ángeles. Los ángeles dan continua adoración a Dios. ¿Dónde hallamos esto? Vamos a ir a la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir. Aquí vemos la continua adoración de estos ángeles serafines que en el cielo están dando continua adoración a Dios. Vamos a dar un poco de contexto a esta cita bíblica. Aquí el apóstol Juan, que era el apóstol menor de todos los discípulos que anduvieron con Cristo durante 3 años, aquí transcurría el año 96 después de Cristo. Juan, el apóstol Juan, fue llevado cautivo por el emperador Domiciano a una isla llamada Patmos. Fue llevado aquí por persecución, por predicar el evangelio. Estando cautivo en esta isla, Dios, por medio de un ángel, se le manifiesta al apóstol Juan. Juan es llevado al cielo y estando en el cielo, aquí Juan está viendo esta escena y está observando toda la oración de estos seres llamados serafines que están cubiertos de ojos, que tienen ojos en las alas. ¿Ok? Como sé, los ángeles dan gloria a Dios. Isaías 2, versículo 2 al 3. Vamos a estudiarlo desde el versículo 1 para contextualizar un poco. Esos acontecimientos ocurrieron 750 años aproximados antes de Jesucristo. Aquí el profeta Isaías está recibiendo la visión de Dios. Versículo 1 del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, santo es la tierra toda llena de su gloria. Aquí estamos viendo la continua gloria que estos ángeles están dando a Dios. Permíteme, hago un pequeño paréntesis de algo que ya expuse, de algo que ya aprendimos en las clases pasadas, pero quiero dejar este punto bien claro. Cuando en la Biblia aparecen los ángeles con cuerpos, con figuras físicas, esto hay que tomarlo a manera de ilustración. Aquí en la adoración y en la gloria constante que estos serafines están dando a Dios, vemos que estos serafines están equipados de alas y están llenos de ojos. Entonces, esto hay que tomarlo a manera ilustrativa. Cuando vemos que estos serafines están llenos de ojos, aquí Dios está mostrando su omnisciencia, porque Dios tiene atributos sobrenaturales y uno de estos atributos sobrenaturales de Dios es su omnisciencia, que de Él no nos podemos esconder. Así nos escondamos en lo más oscuro que haya, Él allí nos va a observar. Entonces, cuando en los ángeles hallamos una figura física,
esto hay que tomarlo a manera ilustrativa. ¿Ok? De igual manera, no son solo estos serafines de Apocalipsis 4:8 y de Isaías 6:2-3 que están dando continua adoración y gloria a Dios. En el Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, aquí la Biblia me enseña que en el cielo hay millones y millones de ángeles en continua adoración a Dios. No, la Biblia no data cuántos ángeles son, pero literalmente en el versículo 11 del capítulo 1 del Apocalipsis dice que son millones y millones de ángeles, para aclarar que aparte de estos serafines que están equipados de ángel, de alas, que están llenos de ojos que representan la omnisciencia de Dios, también hay millones y millones de ángeles que no aparecen con cuerpos. Como segundo punto, vamos a observar esta segunda función que cumplen los ángeles al servicio de Dios. Del punto 2 como A, los ángeles protegen al pueblo de Dios, animan al pueblo de Dios, traen revelación al pueblo de Dios y posteriormente, para concluir, llevan a los hijos de Dios al cielo después de la muerte. Como A, protegen al pueblo de Dios. Vamos a ir al Salmo 91, versículo 9 al 12. Salmo 91, versículo 9 al 12. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, tu habitación. Versículo 11. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué hacen estos ángeles contigo? Te protegen en todos tus caminos. ¿Y qué más hacen? Versículo 12. Estos ángeles en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué más? Versículo 13. Sobre el león y el aspid es una serpiente, sobre el león y el aspid, y el león en este caso es una figura del Satanás, del adversario. Y sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí, este Salmo 91, todos conocemos, todos los de fe, seamos católicos, seamos cristianos, todo el cristianismo. Este Salmo 91 es una insignia donde Dios nos ha llenado de alivio, de amor, de regocijo. Por medio de este Salmo hemos recibido cantidad de bendiciones de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ignoramos la escritura en su totalidad y no profundizamos en el versículo 9 y en el versículo 12. Y desaprovechamos este conocimiento. Nos perdemos de este conocimiento. Desconocemos que Dios manda acampar ángeles a nuestro alrededor para que estos estén ahí protegiéndonos a todo tiempo. A pesar de que en ocasiones somos impíos y en ocasiones cuando no conocíamos de Dios, por su infinita misericordia, Dios envió ángeles a ampararnos, a salvarnos quizás de la muerte. No sé en qué peligro de muerte hayas estado tú. No sé si hayas sido un militar que
has llamado ser sobreviviente de una guerra. No sé si has sobrevivido de un accidente, de un naufragio, de un accidente aéreo y te has salvado, y esa labor que han cumplido los ángeles en ti y en mí, tú lo has llamado de buenas, la has llamado o la hemos llamado suerte. Hemos dicho en ocasiones, me salvé de morir porque es que yo soy muy eficaz, yo soy muy inteligente y por eso me salvé de este accidente. No, no, no. Lo que pasa es que Dios ha colocado su mano por medio de su ejército, por medio de sus ángeles, y ellos han estado ahí para socorrerte a ti y para socorrerme a mí de la muerte. Ok, de la función que realizan los ángeles. Segundo punto, B. Los ángeles animan al pueblo de Dios, así como los ángeles protegen al pueblo de Dios del peligro. De la misma manera, cuando los saca del peligro, que en ocasiones estamos afligidos, estamos agotados, que no vemos ninguna respuesta, los ángeles envían a los ángeles para animar al pueblo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22 y 25, aquí está Pablo en cuestión. Aquí Pablo está viviendo un naufragio. Voy a dar un poco de contexto. En el libro de los Hechos relata todos los viajes misioneros que Pablo realizó. Pablo comienza a realizar los viajes misioneros en el libro de los Hechos capítulo 13. Luego, cuando finaliza los 3 viajes misioneros, en el capítulo 23 del libro de los Hechos, aquí comienza Pablo a tener problemas jurídicos. Estos problemas jurídicos eran a causa de él llevar la palabra de Dios. Por eso iba a ser él judicializado por su mismo pueblo. Entonces, Pablo era un judío, pero también tenía la nacionalidad romana. Entonces, él le dijo aquí a ese gobernador de Judea que él mejor pedía ser judicializado en Roma. Y por esta razón Pablo viaja a Roma. Cuando iba de camino sufrió este naufragio. Aquí el barco ya se estaba desarmando. Las personas que iban en el barco con Pablo eran cautivos al igual que él. Aquí dentro de este barco ya no había esperanza alguna. Habían navegado por muchos días, estaban atravesando una fuerte tormenta y no había esperanza alguna. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí Dios envía a un ángel para que anime a Pablo y posteriormente Pablo anime a los otros ocupantes de este barco. Le dice que si era bien, que el barco iba a padecer, que el barco se iba a hundir, que la carga se iba a perder, que no temieran, porque Dios los iba a salvar y que ninguno iba a padecer. Entonces aquí nos damos cuenta de la función poderosa que tienen los ángeles. ¿Ok? Del punto número 2 de la función que cumplen los ángeles con nosotros, ¿cómo sé? Los ángeles traen revelación al pueblo de Dios. Por favor, muy importantísimo este punto. Los ángeles traen la revelación al pueblo de Dios. ¿Por qué digo yo que es importantísimo este punto? Porque todo el porvenir para esta humanidad, Dios nos la ha anunciado, y Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos la reveló por medio de los ángeles. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 27, aquí un ángel llamado Gabriel le da la promesa a Daniel y le habla de los acontecimientos del porvenir de este mundo.
Y de la misma manera, en el Nuevo Testamento, un ángel le revela a Juan. El apóstol Juan era el apóstol menor que anduvo con Jesucristo durante 3 años. Aquí el apóstol Juan estaba cautivo en una isla llamada Patmos porque el emperador Domiciano lo había enviado cautivo allá a causa del evangelio, por predicar la palabra, por predicar el evangelio, así como estoy haciendo yo. Pablo fue llevado cautivo a esta isla. Estando cautivo en esta isla, aquí Dios le revela todos los acontecimientos del porvenir, que es el Apocalipsis. Se le revela a Juan, por medio de un ángel. Entonces aquí vemos que en general, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los ángeles siempre han estado revelándonos todo el porvenir, todos los acontecimientos que ocurrirán a futuro con este planeta y con esta humanidad. Pero aquí viene algo sorprendente, que de la misma manera Dios, por medio de su perfecto poder, le da la revelación a la Virgen María por medio de un ángel. El ángel Gabriel, en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 27, le da la revelación a María y le dice que de ella nacería el Señor Jesús. ¿Ok? Y en este cuerpo de Jesús encarnaría Dios. Y Jesucristo, que es Dios, cuando se dé origen a los últimos tiempos, Cristo va a venir a traernos la salvación. Cristo va a venir a gobernar con todos los que perseveramos en su camino. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, perseverando hacia lo que está delante, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabras del apóstol Pablo, como del punto número 2. Los ángeles llevan al cielo al pueblo de Dios. Cuando esta carne, cuando esta materia física deje de existir, nuestro espíritu y nuestra alma va a Dios. ¿Ok? En Lucas capítulo 16, versículo 22, me habla de un acontecimiento. Que un hombre que no había puesto la mirada en las cosas materiales, sino que había puesto la mirada en Dios, a pesar de que este hombre comía de las migajas de aquel hombre que lo tenía todo, aún así este hombre, Dios tuvo misericordia con él y él fue al cielo. Estando él en el cielo, en la presencia de Dios, fue este hombre de lo cual lo tenía todo, este hombre que tenía todo lo material. Pero este hombre no va a la presencia de Dios, este hombre va a otro sitio, este hombre va aquí a este sitio llamado Hades, a un sitio de tormento. Entonces, es muy distinto, no todo mundo después de la muerte es llevado por los ángeles al cielo, solamente son llevados aquellos que son calificados en la Biblia como el pueblo de Dios. Pero hoy Dios, por medio de su misericordia, te dice a ti que nunca es tarde para hacer parte de este pueblo de Dios, que nunca es tarde para tener ese privilegio de ser llevado al cielo en los brazos de los ángeles para ir a la presencia de Dios. Acompáñeme a hacer esta oración, por favor. Padre Santo, oh Padre amado, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por todos estos estudios que realizamos de los seres creados. Gracias por permitirnos concluir hoy en este cuarto episodio de los estudios, del estudio de los seres creados. Gracias por darnos a conocer la magnitud de toda tu plenitud
Gracias por revelarnos acerca de todo este ejército celestial que tú tienes a nuestro servicio. Gracias porque en ocasiones nos ha protegido, nos ha salvado de las adversidades por medio de tus ángeles. Con tus ángeles nos ha salvado. Perdónenos por ignorar tu inmenso poder. Cristo Jesús, perdona todos mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscriba a todo aquel que quiera recibirte hoy, Padre Santo, en ese libro de la vida y no nos borre jamás. Gracias, mi hermano, por haber compartido conmigo en este estudio. Espero que haya sido de mucha edificación y nos vemos en un próximo estudio. Dios lo bendiga. Hasta la próxima.